Ahora, ¿cómo se puede también garantizar de que en un eventual momento, años a futuro, digamos, ustedes pueden llegar a la presidencia, gobernar el país y garantizar de que el país, bueno, usted ya decía de que liberal no significa, digamos, el libertinaje Sí, no, para nada. O permitir todo, o sea, garantizar de que un país no vaya a ese rumbo, ese colapso como va a ocurrir. Bueno, Estados Unidos, digamos que es un país liberal, es una potencia económica, sí, una potencia militar, una potencia tecnológica, pero socialmente tiene graves problemas que en vez de ir progresando, bueno, va al contrario. Sí, o sea, ¿cómo garantizar de que un país en ese momento, a nombre del liberalismo, en vez de progresar, retroceda? Sí, yo creo que ahí se cruzan dos cosas importantes. ¿Verdad? Una es cómo garantizar que en general un país no sea un puerto un barco que naufrague, es teniendo claro cuál es el programa y el proyecto de nación y de gobierno, que es lo que ha pasado en países como el nuestro, que no hay una visión profunda de Estado, no hay una visión profunda de sociedad, y por tanto quien detenta el poder formalmente a través del gobierno y otras fuerzas que sin estar formalmente en el gobierno pueden tener algún tipo de influencia son las que van determinando para dónde va el país, y esto suele cambiar cada 5 años. Entonces, no hay un proyecto construido de sociedad, y en eso va más allá incluso de los partidos políticos. Todas las fuerzas sociales deberían de participar en la construcción de un proyecto de sociedad. Cuando eventualmente nuestro tiempo llegue al gobierno del país, la plataforma, la construcción de este programa de desarrollo nacional no va a ser nada más amparado en el ideario de nuestro tiempo, sino usando como anteojos, digamos, este ideario. Se va a construir un amplio diálogo social para saber cuál es la ruta que debe seguir el país. Entonces, y eso aplica para cualquier partido político en cualquier país del mundo. La garantía de que un modelo de gobierno sea exitoso es que sea consultado con amplios sectores de la sociedad. Ahora, y el otro tema que creo que se cruza con eso, que es muy valioso hablarlo, y la verdad es poco lo que se toca hoy en día, estos temas más profundos, y es que cuáles son las razones que realmente hacen que un país fracase, que una sociedad fracase. Porque se ha tendido a asociar que a veces el reconocimiento de derechos puede llevar precisamente a este punto, con esta palabra de libertinaje. Pero lo cierto es, también tenemos que ver que otras cosas están aconteciendo a la par. La grave descomposición social que tienen países del llamado primer mundo, no solo Estados Unidos, países europeos, etcétera, no solo está relacionado con las cuestiones sociales, sino también con las cuestiones económicas. Son países en los que hay, indudablemente, hay mucha riqueza, Estados Unidos, la riqueza que tienen, pero también son países que lamentablemente tienen todavía algún nivel de desigualdad. Y hay que pensar un poco cuáles son los modelos económicos y sociales que se adaptan a una sociedad como la nuestra. Cuando vimos en el 2020 cómo nos impactó el tema de la pandemia, nos hace preguntarnos, digamos, ahorita uno ve y dice, ya salimos del hoyo del tema del COVID. Y se olvida como... Sí, y está tan cerca, ¿verdad? Pero el COVID fue un examen de vulnerabilidad de la sociedad de todo el mundo. O sea, miren, una situación de este tipo nos puede poner en estas condiciones a todos. Entonces, después de la pandemia, todos los liderazgos del mundo deben considerar cuál es el rumbo que lleva la sociedad, cuál es el rumbo que llevan los estados con respecto a qué tan vulnerables estamos siendo, ¿no? Y cómo las políticas de desigualdad institucionalizada en el mundo han generado que las crisis sociales, las crisis ambientales, las crisis económicas afecten mucho más fuerte, y a quienes están afectando más fuerte.